Bienvenidos a todos. Ya estamos por arrancar esta nueva edición del foro de Business Agility de Practia. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es acerca de la crisis en agilidad, ¿no? Estamos en crisis con la agilidad. Bueno, para entender un poquito a eso, traje dos que saben un montón de todo esto, así que hoy los vamos a estar acompañando quien les habla, Walter Schreiber, Pablo Felice y Sebastián Caffaretti. Si les parece Buenas. ya, ¿Cómo están? si les parece ya vamos arrancando también para respetar un poquito el tiempo de aquellos que fueron puntuales. Y vamos haciendo la introducción que hacemos siempre de este foro, ¿sí? El foro de Business Agility de Práctica Global, el cual tiene un canal de YouTube por si quieren, si se pierden alguna sesión o si quieren revivir alguna de las anteriores. Dentro del canal Práctica Global que hay en YouTube tenemos una lista, una playlist que se llama Business Agility, donde están los últimos 3 años de este foro con un montón de temas súper variados, ¿sí? Estos que están acá en la lista son solo algunos ejemplos. Hay un montón de información, un montón de temas que fuimos tocando a lo largo de estos últimos 3 años. También tenemos, ¿sí?, el canal, dentro de este mismo canal de Práctica Global en YouTube, la otra lista que es el playlist de Training de Agilidad, donde muchos de los temas que tocamos acá y muchos otros temas los vemos en mayor profundidad, ¿sí? Hoy seguramente vamos a tratar algunas herramientas, algunas tools, vamos a contarles por qué es importante tenerlas, qué ayuda nos pueden dar, para qué nos pueden servir, y algunos primeros pasos de cómo hacerla. O cómo iniciar con cada una de ellas, y luego en el training de agilidad llevamos todas estas temáticas un poquito más a fondo. Si quieren contactarse con nosotros, nuestra lista de correo es agilidadart@practia.global. Nos pueden dejar ahí preguntas, consultas, si alguno de ustedes en algún momento quiere traer alguna temática acá o quiere que toquemos alguna temática, puede escribirnos. Si quiere traernos experiencias o cualquier tipo de comunicación, pueden escribirnos a esta cuenta. Ahora entrando un poquito más en lo que hace al foro de hoy, ¿no? Este foro este año tiene como una directriz alrededor del cambio, ¿no? Porque la agilidad nosotros lo entendemos como un medio, ¿sí?, para adaptarse, ¿sí? Un medio, es decir, una herramienta que nos ayuda, ¿sí?, a cambiar, ¿sí?, al ritmo que va cambiando nuestro contexto de compañía, ¿sí?, al ritmo que va cambiando nuestro mercado, sobre todo. Cuando hablamos de cambio, ¿sí?, con la agilidad, lo que estamos viendo es que una organización, para lograr tener éxito, ¿sí?, en este cambio, para lograr éxito en esta adaptación, tiene que no solo hacer con agilidad, es decir, no solo trabajar con métodos ágiles, sino también ser ágil, es decir, trabajar con un mindset, con una forma de pensar, ¿sí?, cambiar hacia una cultura que le permita justamente ser ágil, pensar ágilmente y decidir ágilmente, para luego poder con los métodos ágiles trabajar ágilmente, ¿sí? Desde la perspectiva de Práctica, ¿sí?, nosotros vemos como estos 6 grandes componentes dentro de lo que sería el dominio de Business Agility, ¿sí? Siempre con el customer en el centro, ¿sí?, siempre con el customer como objetivo de todo lo que hacemos. Tenemos 6 dimensiones, ¿sí?, 6 componentes, mejor dicho, que son sobre los que siempre trabajamos en este foro. Hoy en particular vamos a estar hablando sobre varias temáticas que están dentro de lo que es la agilidad organizacional, ¿no? Y para poder
por ahí hacer un poquito, darle un poquito de contexto a esta charla y a estas temáticas. Vamos a hablar un poquito de Kaizen y Kaikaku, vamos a hablar de el censado de la adopción de agilidad, vamos a hablar de dos modelos, el modelo ELSA y el modelo Voice, ¿sí? Pero para darle un poquito de contexto de cómo llegamos a pensar en esas temáticas y por qué pueden ser relevantes en este punto, vamos a hablar un poquito, ¿no?, acerca de mitos y realidades acerca de que la agilidad está en crisis, ¿no? Y para eso, nada, tengo acá a Pablo y a Seba para que nos ayuden un poquito acerca de qué estamos escuchando hoy en aquellos lugares en los que estamos colaborando. Tal cual, Walter, gracias. Bueno, algunas de esas cosas que escuchamos, sobre todo en empresas que empiezan a transitar temas de agilidad y empiezan como a dudar, ¿no? Entonces, en esos aspectos escuchamos como la agilidad no nos sirve, o la agilidad funciona bien en la teoría. La adopción no viene resultando, necesitamos volver, ¿no? Esta tendencia que, que aparece, decir, che, volvamos a donde estábamos, o la agilidad no nos ayuda a colaborar como pensábamos, ¿no? Y de repente cuando uno hace un doble clic sobre estas expresiones que escucha en los equipos, en las organizaciones que acompañamos, nos vamos encontrando con otras cosas, ¿no? Se van. Sí, nos vamos encontrando con otras cosas que realmente estos mitos en realidad es parte de todo el proceso. Ahí podemos contrastarlo con las realidades, ¿no? La agilidad no nos sirve si no estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? ¿Desde qué punto lo estamos viendo? Es, como dijimos recién, que para adoptar agilidad tenemos que trabajar en el ser y en el hacer. Bueno, quizás estamos haciendo algo de agilidad y no estamos siendo ágiles, ¿no? De esto de cambiar nuestro mindset, de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de liderar, ¿no? La agilidad funciona bien en la práctica y cuando entendemos y aplicamos la teoría, ¿no? Esto es que nos pasa siempre o escuchamos en las organizaciones de que esto suena muy lindo en la práctica, pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? ¿No? Para eso hay que trabajar incorporando las prácticas, hay que trabajar en el mindset, ¿no? Todas estas cosas que venimos trabajando. Eh, Después, la adopción no viene resultando. Podríamos volver a, podríamos volver a evolucionar, ¿no? Sería que en realidad llegamos a un estadio, pero todavía no es el estadio final, ¿no? Que esto que tenemos que seguir trabajando o adoptando prácticas o profundizando en el mindset, ¿no? Y por último, la agilidad nos ayuda a colaborar si elegimos seguir trabajando en silos, ¿no? Esto tiene que ver podemos trabajar muy bien en un equipo o adoptar muy buenas prácticas en un equipo, pero en realidad sigue habiendo silos en esas colaboraciones dentro de la organización. ¿No, Pablo? ¿Ahí qué Sí, opinas con esto? tal cual. Me quedó resonando el tercero que aparece ahí, dice, la adopción no viene resultando, ¿no? Y nos plantea como un punto de inflexión. ¿Dónde estamos? ¿No viene resultando? ¿Y qué hacemos ahora? ¿No? Hoy, en esta charla, vamos a estar adentrándonos en esos puntos de inflexión, ¿no? Primero, cómo identificarlos y después barrer qué alternativas tenemos. Porque la tendencia de los equipos, del ser humano en sí mismo, es a retraerse, a decir, che, esto está incierto, esto está incómodo, mejor vuelvo, ¿no? Bueno, como agentes de cambio, nosotros tenemos que tener bien presente identificar esos momentos para justamente poder actuar y trabajar con las personas y los equipos en este cambio, ¿no? Entender dónde estamos parados y que se abren alternativas. Exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos y escuchamos estos mitos, ¿no? Que es momento de empezar a observar, ¿no? A hacer el doble clic en lo que estamos escuchando.
¿no? Eh, entonces, estos mitos o estas frases que trajimos para compartir con ustedes, en realidad nos está dando una percepción del cambio, de cómo estamos adoptando la agilidad. Y esa adopción está siendo con una visión negativa, ¿no? Digamos, estoy viendo que quizás me falta mucho o hay cosas que no me están saliendo o hay una situación que está generando lo que nosotros llamamos o crisis, ¿no? Que en realidad para poder entender este momento de crisis en que nos empezamos a cuestionar en el camino en que estamos, ¿no? En realidad tenemos que entender un poco cómo es el proceso de cambio y qué nos pasa a nosotros con el cambio, ¿no? Ahí, Walter, si te pido. Entonces, acá trajimos una frase que nos ayuda a entender que la crisis en realidad es parte del camino, de un camino en el cual tenemos un punto de incertidumbre y que en realidad va a ser un evento de movimiento, ¿no? Es decir, nosotros cuando observamos y escuchamos todas las cosas que trajimos en los mitos, hay algo para hacer, ¿no? Hay algo que se está dando, hay un punto de incertidumbre, llegamos hasta un momento en el que tenemos que hacer algo, ¿no? Y para entender ese momento, nosotros tenemos que evaluar el contexto y la situación, ¿no? Esta situación que nosotros traemos como crisis, ¿no? Ahí te pido la siguiente. Entonces, en estos momentos que son de crisis, ¿no? Es en el momento que nosotros tenemos que, más que nunca, ser adaptativos. ¿Adaptativos en qué? En nuestros ciclos, ¿no? En nuestro entendimiento del contexto y en nuestro entendimiento de transformación o del proceso de cambio, ¿no? Entender qué es lo que nos está pasando con nuestro producto, nuestros clientes, las tecnologías, eh, con, con todo lo que está sucediendo en el sistema, ¿no? Y que está siendo afectado por este cambio, por esta adopción. Entonces, entendiendo esto, vamos a tener distintas situaciones o nos va a pasar distintas cosas ante las crisis. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué nos pasa ante la crisis? Walter, sientes like. Entonces, si nosotros empezamos a identificar situaciones de crisis, vamos a tener distintas acciones o va a suceder distintas cosas con nosotros, con nuestros procesos mentales, con nuestros procesos de la gente que estamos trabajando, con la organización en sí, ¿no? Y eso va a depender bastante de qué momento o en qué estadio estemos en la organización y qué cultura tengamos en ese momento, ¿no? Cuando sucede una crisis, si nosotros tenemos una cultura de experimentación, vamos a estar dentro de una zona de aprendizaje y vamos a entender de lo que nos está pasando es parte de nuestro aprendizaje. Entendiendo ya y aclarando de que eh, nosotros ya al adoptar agilidad o empezar un proceso de cambio, ya estamos saliendo de la zona de confort. Entonces, ya cuando nos movemos a una zona de aprendizaje, estamos ahí, digamos, si ese aprendizaje no lo vamos abordando con una cultura de experimentación y entendiendo que es parte del cambio, ¿no? Eh, Nos puede llevar a la zona rápidamente una zona de pánico, ¿no? Y ahí es donde se producen esta crisis, ¿no? También si la cultura, si tenemos una cultura que no es de aprendizaje, que castiga el error, ¿no? Que, que no promueve la experimentación, no va a pasar esto, que ante una crisis entremos en pánico porque eh, no estamos logrando los resultados. Y cuando se producen esta zona de pánica, se producen distintos procesos en el cerebro que se llama eh, se activa el modo supervivencia, que es con la activación de la amígdala, donde también nos limita a toda la parte de creatividad, no todo lo que es la parte frontal de nuestro cerebro, y nosotros empezamos a, a tener distintas actitudes o distintas predisposición a la situación, ¿no? Digamos, no vamos a poder
poder, vamos a estar limitados al activarse este modo de supervivencia, vamos a estar limitados a, a poder tener la creatividad, vamos a tener baja creatividad y que lo que nos va a pasar es que vamos a buscar viejas fórmulas en las cuales nos va a estar dando una sensación de falta seguridad, ¿no? Y acá la pregunta es, ante esta situación, ¿no? ¿Podemos volver a un estado anterior? ¿No? ¿Queremos volver? Esa es la pregunta que vamos a empezar a desarrollar hoy, ¿no? Ante esta situación de crisis, a esta situación de, de entender que, qué nos pasa ante esta situación. ¿Vamos a volver a la situación anterior aplicando las viejas fórmulas o tenemos que hacer algo más? ¿No? Entonces, todos estos procesos los vamos a estar viendo a continuación. Y para darle un marco de todo lo que le estamos contando, les trajimos un datos de una encuesta, de la encuesta State of Agility, Sí, en donde, ahí, sí, ahí sí, Pablo nos va a contar. justamente pensando en esto de cómo impacta el contexto y el contexto organizacional en lo que le sucede a las personas y a los equipos cuando están en esta situación de crisis, ¿no? Y volviendo al concepto que nos traía Seba de la crisis como ese punto de inflexión donde tenemos mayor incertidumbre, donde hay dudas y tenemos opciones a caminar, a seguir, ¿no? Entonces, una de esas opciones es que sigo apostando a este cambio, sigo en la misma línea, capitalizo lo que vamos aprendiendo, pero vamos en la misma línea en lugar de entender. Se ve muy afectado por cómo es el contexto, cómo la organización nos ayuda. Y acá los datos que traemos, que tienen que ver con las mayores barreras para que la agilidad trascienda y realmente me genere esos cambios en el liderazgo, cambios en los comportamientos de los equipos y por ende cambios en los resultados, ¿no? Y ahí nos encontramos con que la cultura organizativa tiene un porcentaje altísimo de barrera, ¿no? Es decir, si nosotros estamos queriendo hacer un cambio, pero la organización sigue con una cultura, como por ejemplo adelantaba Seba, de decir cero error, poco espacio a la experimentación, poco espacio al aprendizaje, cualquiera de las movidas que vienen haciendo los equipos y las personas se van a ver como muy impactada y muy afectada para decir, no, por acá no voy, porque voy en contra, me van a castigar, no, me van a reprimir, no es el camino, ¿no? Entonces, la cultura organizativa juega un papel clave. En general nos vamos a encontrar con resistencia al cambio porque tiene que ver con estar en los espacios de confort, de los equipos, de los líderes, de la dirección misma, ¿no? Es decir, podemos plantearnos una estrategia, pero claramente decimos, bueno, hay formas y hay comportamientos que están como a veces bastante arraigados en los líderes que dicen, yo quiero seguir teniendo el control. O, mejor dicho, quiero seguir teniendo, y lo que terminan teniendo es esa sensación de control, pero no terminan teniendo control. Bueno, entonces la resistencia a ese cambio siempre también aparece mucho, ¿no? No hay suficiente participación del liderazgo, no entienden. Y vuelvo a la teoría, ¿no? Ese mito que decíamos desde la práctica, para que en la práctica funcione, tenemos que entender bien el concepto teórico, pero entender la esencia de ese concepto teórico, ¿no? No podemos hablar de agilidad si no queríamos cambiar, no podemos hablar de agilidad si no estamos dispuestos a otro tipo de liderazgo más situacional. Entonces, son cambios con los que nos vamos encontrando, ¿no? El apoyo, la persistencia de métodos y mecanismos tradicionales también nos afecta, y la falta de predisposición a error, ¿no? A equivocarnos, al error, a equivocarnos, a experimentar, saber que ese proceso es necesario para situarnos en un status quo diferente. Si podemos avanzar ahí, y si querés, Igual, Walter. antes de avanzar,
este slide nos resultó relevante porque todo lo que charlamos un ratito de mitos y realidades son en realidad cosas que escuchamos hoy en las organizaciones en las que estamos trabajando, escuchamos de algunos colegas, vemos en algunos foros, ¿sí? Y eso nos despertó la curiosidad y por eso fuimos al State of Agile. Este es el de la encuesta que se hizo el año pasado, la de este año está en curso todavía, no hay datos liberados. Y vimos que iban, cuando se hablaba de las principales barreras, ¿no? Para avanzar con la agilidad, vimos que había mucho tema en común, ¿no? Esta encuesta se llena con muchísimas empresas alrededor de todo el mundo. Y hay empresas que recién arrancan con la agilidad y hay empresas que hace más de 5 años que están ya trabajando con agilidad, y así todo se sigue hablando de las mismas temáticas. Por eso nos pareció súper piola el tema para traerlo, porque la realidad es algo que, como nos contaba Seba, es parte del camino, ¿no? Antes de pasar de una ola de cambio a la próxima ola de cambio, cada vez que vayamos a generar un salto en ese mindset, ¿sí? Siempre vamos a pasar por una crisis, siempre, y es súper importante poder entender, ¿sí? Poder ser consciente, entender cómo esos ciclos se van sucediendo, y poder detectar en qué momento estamos en una crisis para poder gestionarla, ¿sí? Y para hacer zoom sobre esa temática, acá nos van a contar los chicos acerca de, bueno, justamente, estas olas que vienen y van, y cómo detectar las crisis y cómo gestionarlas. Sí, ahí, como decía Walter, entender que cada una de estas olas o cada uno de estos movimientos que hacemos, ¿no? de adopción, va a tener, va a sacar a la empresa de un status quo, ¿no? Y el proceso que se hace, ¿no? Al momento de realizar un cambio, ¿no? ¿No? Sorpresa del evento, hay un punto de quiebre, ¿no? Descubrir una brecha, ¿no? Y en ese momento, una vez que encontramos algo que produce un movimiento, ¿no? Lo que sería algo que en esta curva que vemos acá empieza a suceder en la crisis, ¿no? Cuando viene la parte de la caída, ¿no? Eh, en este momento es donde sucede la decepción, ¿no? El descreimiento, la negación, es donde este, la no aceptación del suceso, ¿no? De lo que nos está pasando, ¿no? Luego tenemos eh, la frustración, ¿no? El reconocimiento de la brecha, de eso que nos está generando la crisis, de esa situación que tenemos que resolver, ¿no? De esto que nos está llevando o nos estamos dando cuenta que, que no, que hay algo que hicimos que tuvo un impacto y ahora hay una situación nueva en la cual tenemos que actuar, ¿no? Después de esto, eh, empieza la depresión y lo vemos. A veces lo vemos en los equipos, hacemos otros cambios y tenemos que colaborar con algún otro equipo y no tenemos colaboración o está ese silo en el medio, ¿no? Y empieza la depresión, la frustración. Lo doy como ejemplo, ¿no? Para aclarar de esto, para que lo tengan en algo del día a día, ¿no? Y empieza la depresión y el desgano, donde empezamos a escuchar estas cosas que trajimos como los mitos, ¿no? El desenamoramiento, la nostalgia, ¿no? Que antes estábamos mejor. Y luego empieza la experimentación, ¿no? Lo que viene la etapa de aceptación de que estamos haciendo o que tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Que empieza un nuevo periodo divergentes, es donde empieza el proceso de intervención, ¿no? Donde empieza a surgir la idea transformadora, ¿no? Y ahí hay una decisión entre muchas opciones, ¿no? En la cual tenemos que darnos cuenta, ¿no? De ese momento de aprendizaje y salir de ese momento positivo con una acción o con un experimento, eh, para que nos den un nuevo impulso y
renueve la cultura y empiece a hacer un círculo virtuoso para llegar a un nuevo status quo. Como vemos acá en estas gráficas, nosotros vamos a tener varios ciclos de estos, no es un único ciclo, porque al una organización ser un conjunto de muchas personas, quizás el cambio de un equipo afecte a otro. Y de esa manera vaya creciendo, vaya escalando distintas acciones y en algún momento afecte a otra área y afecte al status quo de los líderes, de los mandos medios, al status quo de los CEOs. Y la empresa va a tener que ir adaptando siempre ante estos momentos de crisis. Va a surgir una nueva ola que va a producir el nuevo status quo y acompañado de una decisión, ¿no? Y ahí es donde tenemos estas distintas herramientas, ¿no? En cual nosotros podemos visualizar este tipo de, de olas o de situaciones que se presentan. Ahí, Pablo, no sé si querías sumar algo. No, creo que estamos en eso y entender esto, ¿no? Que es un proceso cíclico que se nos va a repetir, que vamos a estar haciendo cambios y esos cambios en algún momento van a ir como entrando en esa zona de, che, pero esto no nos viene sirviendo. Y vuelvo a esto que decíamos, ¿no? Y esa pregunta que habías hecho vos de ¿podemos volver al punto inicial o ya estamos parados hoy en un estadio distinto? ¿No? Y entender ese punto donde en la organización y donde los equipos estamos parados para saber si el camino de volver hacia atrás o de realimentar con lo que aprendimos, cuál de los dos nos conviene. Seguramente el cambio, entender dónde estamos parados y decidir cómo queremos seguir es clave, ¿no? Sí, es clave eso. Y también en este decidir cómo seguirnos es muy clave el liderazgo. Ahí Pablo más hacia el final nos va a contar un poquito acerca de esto, ¿sí? Y cuando hablamos de entender en el momento en el que estamos, ¿sí? Es importante poder tener un trabajo activo, ¿no? Un sensing, poder estar sensando permanentemente a ver si la gente está más en el vamos bien, en el momento de entusiasmo, o si ya se empieza a notar una brecha de expectativas, ¿no? Esto de ahí por ahí, la realidad no es lo que estamos buscando, ya tenemos que empezar a prever que por ahí arranca nuestro momento de crisis, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista de que entendemos que esto va a suceder y va a suceder de manera recurrente, ¿sí? Y que tenemos un alto grado de, o desde, ¿no? Los liderazgos, desde los equipos de transformación y más, tenemos un alto nivel de influencia con lo que pasa con eso, ¿sí? Sabiendo que el cambio es inevitable y teniendo equipos que se dediquen justamente a gestionar esto. Es importante entender que ese nuevo cambio, ¿sí? Ante esa crisis declarada, ese nuevo cambio y el cómo pasamos por la crisis puede diseñarse también, ¿no? Y para eso tenemos algunas técnicas. Pablo, ¿querés contarnos acerca de un poco de Kaizen y de Kaikaku? Dale. Bueno, Kaizen, cuando hablamos de Kaizen, hablamos de esa mejora continua, ¿no? De ese cambio más chiquito que tiene que ver con pequeños ajustes que nos van a dar esa mejora y que en general se da en un marco escalonado, ¿no? Ahora, esto transita bien cuando por ahí vamos viendo la mejora como algo evolutivo, algo progresivo, pero la realidad nos plantea que hoy los mercados a veces necesitan tener cambios un poco más profundos, cambios más radicales, ¿no? Y acá entramos en el terreno del Kaikaku, ¿no? Donde decimos el cambio ya no es de pequeñas cosas que nos van permitiendo lograr más eficiencia. Esto, como saben, viene de la filosofía Lean, que vamos a estar buscando esa mejora continua. Pero cuando hablamos de Kaikaku hablamos de un cambio más radical. Entonces,
más adelante les voy a contar algunas herramientas que solemos usar, sobre todo para hacer ese cambio más radical y que los mismos equipos se apropien de esto, ¿no? Se apropien de ese cambio como para llevarlos. Seba, Walter, complementen con lo que quieran. Bueno, un poquito esto que nos contó Pablo, ¿no? Tenemos dos técnicas distintas, ¿sí? Es importante cuando hablamos de agilidad, hacemos ciclos para inspeccionarnos y para tener gobierno, para poder decidir, y es por eso que apostamos en la mayoría de los casos al cambio evolutivo, al Kaizen, ¿sí? Por varios motivos, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con esto de tener un seguimiento más minuto a minuto, cosas que podamos manejar, como hablábamos hace un ratito, poder diseñar esa crisis, ¿sí? Que sea más chiquitita, que la pasemos con menos dolor, que la sobrepasemos más rápido, y también entendiendo que en cada ciclo arranca con una caída, ¿no? Sobre todo, entendamos que esa caída también implica una caída en la performance de los equipos. Entonces, siempre que podamos apostar a un cambio evolutivo, es muy beneficioso que lo hagamos, pero, como decía Pablo, ¿no? A veces el mercado te pide un cambio más de fondo, un cambio más disruptivo, y es bueno también que podamos conocer esta otra técnica que lo que nos va a permitir es justamente gestionar este cambio y saber a qué nos enfrentamos cuando pensamos en un cambio de ese estilo, ¿no? Saber que vamos a tener que poner mucho esfuerzo en lo que es la gestión de ¿cómo se llama? De la crisis, ¿no? La gestión de cómo las personas pasan por eso, entender también que va a haber una caída de performance bastante grande y durante bastante tiempo, ¿sí? Hasta que luego lleguemos en algún punto a tener esa idea transformadora que nos va a encarrilar, ¿sí? Y nos va a llevar en un punto de subida, sobre todo subida de performance nuevamente, hasta nuestro nuevo status quo, ¿sí? Y en esa intervención el liderazgo es esencial, y acá Pablo nos va a contar ahora un poquito acerca de qué herramientas tenemos, ¿no? para tener esa intervención transformadora. Tal cual, Walter, gracias. Y quisiera arrancar antes de esto pensando en cómo un mecanismo o un pensamiento tradicional piensa una transformación, ¿no? Entonces decimos, si vamos a un esquema tradicional de transformación en una organización, podría decir, bueno, la dirección quiere ir hacia acá y se plantean temas como, bueno, ahora queremos hacer esto. Entonces se arma un roadmap de cuándo queremos llegar, se capacita a la gente, y eso sería como un formato bastante tradicional. Yo acá les traemos dos frameworks de la Enterprise Agility University, ¿no? Que nos permiten abordar este cambio de una forma diferente, ¿no? De una forma en la cual a los agentes de cambios, quienes estamos o transitando y tenemos ese rol de generar un cambio sustentable en la compañía, estos dos frameworks que vamos a estar hablando ahora, uno es el marco de trabajo ELSA, ayudan a amplificar el mensaje, ¿no? Es decir, como agente de cambio nosotros necesitamos que ese mensaje de transformación le llegue a toda la compañía, y no solo que les llegue desde el punto de vista de estar informados, sino que les llegue desde el punto de vista de apropiarse del cambio, ¿no? Un elemento sustancial que para nosotros vemos en los procesos de transformación exitosos es cuando ese cambio es apropiado por todos los miembros de la organización que están involucrados, ¿no? Y para eso me voy a adentrar un poquito en el marco de ELSA, y el marco nos propone pensar el cambio desde atrás hacia adelante, ¿no? Imaginarnos ese día o ese contexto ideal, ¿no? Los eventos ideales a los cuales nosotros quisiéramos aspirar, ¿no? Estamos parados en esto, hoy operamos de esta manera, pero cómo quisiéramos transformar nuestra organización, nuestro equipo, en ese día ideal. Y desde ese día ideal empiezo a co-construir.
Esto no es un mecanismo, digamos, ajeno. Hoy muchas de las compañías como Pixar y todos que se basan en esa creatividad, trabajan de esta manera, ¿no? Entonces, el primer paso que los equipos de cambio tienen que trabajar con el resto de las organizaciones, empecemos a pensar en ese día ideal, empecemos a pensar en ese contexto en el cual queremos trabajar. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, hay algunas técnicas, ¿no? Podemos pensar en hacernos preguntas y situarnos en esto, ¿no? Doy un ejemplo. Y la pregunta que a veces nos posiciona ahí es, ¿qué tal si? ¿No? ¿Qué tal si encontramos un mecanismo de interrelación con nuestro cliente mucho más fluido del que tenemos? ¿Qué tal si logramos generar una sinergia entre los distintos equipos de la compañía para tener un delivery mucho más rápido, ¿no? Y ese es nuestro punto de partida. El paso que le sigue, una vez identificado ese día o ese evento ideal, tiene que ver con empezar a utilizar un lenguaje que nos conecte, ¿no? Un lenguaje que nos trascienda. El ser humano recuerda esas palabras, esas características y esos hechos que te conectan con una sensación de logro, una sensación de éxito. Y ese recuerdo, en inglés se denomina priming, ¿no? Esa instancia en la cual nosotros lo mapeamos. Digo, esta situación me quedó bien grabada, porque fue como la receta que en su momento tuvimos para lograr eso que queríamos alcanzar. Cuando nosotros estamos mapeando ese día ideal, necesitamos incorporar un nuevo lenguaje que nos conecte, que conecte a cada una de las personas con ese estadio al que queremos llegar. Para eso, como agentes de cambio, también tenemos que velar por que el contexto y las condiciones para que esa comunicación fluya a lo largo de la organización. Y en general vamos a estar hablando de una comunicación mucho más informal que formal, porque la comunicación informal es la que trasciende más rápido, es la que a veces da lugar a los equipos que por ahí tienen todavía dudas a sentirse como más seguros, ¿no? No estoy mandando un mail en el cual quedo enganchado con esto, ¿no? Empiezo, vamos generando esos espacios de confianza. Y ese contexto, esas condiciones que tienen que dar, como agentes de cambio nos van a invitar a trabajar en la estructura de comunicación, en la estructura en la que los equipos vamos generando. Incluso trabajar en aspectos chicos, ¿no? Si hoy tengo desde aspectos físicos que me condicionan una comunicación fluida, un cambio en el mensaje, bueno, hagamos pequeños cambios casi imperceptuales para que la comunicación, las dudas, las conversaciones enriquecedoras estén, ¿no? Todo esto que les estoy contando tiene que ver con las condiciones para que los equipos se apropien del cambio y no sientan esto como algo a seguir, ¿no? Y por último, lo tenemos que empoderar a los equipos, ¿no? Aparte de dar estas condiciones, y entramos en la parte de agency, ¿no? De decir, bueno, están empoderados, están en condiciones de poder tomar decisiones, de plantear dudas, de situarnos en otro lugar. Todo esto nos da, se los conté súper rápido, el marco ELSA es mucho más profundo, pero es una de las herramientas que solemos utilizar en estos procesos de cambio, ¿no? Y lo complemento con el otro modelo, que es el de Voice, ¿no? Y que tiene que ver con comportamientos, objetivos, impacto y sustentabilidad, donde nosotros vamos a decir que vamos a centrar o le vamos a invitar a los equipos a que se centren, que hagan foco, que se centren en pocos o en aquellos comportamientos que nos conectan con los objetivos y con las metas que nos planteamos como equipo o como organización, ¿no? Estar primero identificando y después vinculando los comportamientos que como equipo tenemos y cuánto favorecen o no a esos objetivos que nos planteamos. Cuando hablamos en este modelo de impacto, vamos a estar hablando
de esas quick wins, ¿no? De esas pequeñas ganancias que de a poquito y con los pasos que va dando cada uno de los equipos, van generando un nuevo estadio, que nos para en otro lugar y que nos acerca hacia esas metas. Cuando entramos en el último pilar de este modelo y hablamos de sustentabilidad, tenemos que estar mirando sobre todo el bienestar. ¿Qué le pasa a las personas con estos cambios? Esto que hicimos, ¿cómo impacta y cómo se mantiene sustentable? ¿No? Seba, Walter, complementen este pantallazo rápido que les di a los chicos. No, sí, ahí para sumar, Pablo, y hacerte una pregunta para que lo puedas ahí aclarar, es, con uno vamos a estar trabajando en el mindset a través del lenguaje, ¿no? De ese futuro a Sí, donde queremos llevar, y vamos a estar con, una vez que como que seteamos ese mindset, ese lenguaje que nos va a llevar a ese futuro, vamos a trabajar con los equipos en esto, ¿no? En centrarse en los comportamientos que nos van a llevar, entonces, a ese día ideal, ¿no? Esto para, como resumen y entendimiento, ¿no? Y entender que uno de los métodos trata más de preparar a las personas para ese evento futuro y el otro es llevarlo a la acción, ¿no? Esto para que lo quede clara la audiencia, ¿no? Que vamos a estar trabajando con el ser y el hacer, ¿no? En uno vamos a estar trabajando con los comportamientos y en otro vamos a estar trabajando con el lenguaje, con lo nuevo que queremos hacer. ¿Para qué? Para que en esos momentos en que sea la intervención, ¿no? Que las decisiones nos lleven a ese día ideal, ¿no? Cuando hagamos la intervención en el comportamiento, vamos a estar logrando que esa subida, ¿no? Nos lleve a ese día o ese momento o ese lugar donde queremos estar como organización. Esto es importantísimo, ¿no? Y esto es lo que tratábamos de decir, ¿no? Que esos momentos de crisis en realidad se transformen en impulsos para que haya una nueva ola de cambio, ¿no? Y que nos acerquen más a ser más adaptativos, ¿no? Porque si no, no generamos esto, puede haber situaciones en que vayamos para atrás, para adelante, y ahí sí se quedan con ese momento de crisis, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pablo? tal cual. Vos sabés que una de las ventajas que nosotros vimos, por ejemplo, en este modelo, en este marco ELSA, es el de situarnos en ese momento ideal, ¿tá? Porque situarnos, tanto quienes tengamos el rol de agente de cambios o la organización en general en ese momento ideal, nos hace ver el bosque. Y viendo el bosque uno se da cuenta que estos estadios en los que caemos y pensamos de, che, no, mejor volvamos porque esto no funcionó, es parte de un ciclo, ¿no? Es decir, cuando uno mira ese bosque, ese norte al que yo quiero ir, me doy cuenta que estoy en un ciclo y me doy cuenta que estoy en una etapa. Distinto te pasa cuando yo voy pensando, digamos, esos cambios y pienso que esto ya no funcionó, entonces vuelvo para atrás. La mirada de ese norte ayuda muchísimo a saber que hoy estamos en un punto de inflexión y tenemos decisiones que tomar para ir para un lado o para otro. Y Sí, eso otro, lo podemos hacer uno último, ¿no? Para sí, sí. concluir, ¿no? Estos momentos de crisis son cuando más nos tenemos que aferrar a la adaptabilidad, ¿no? Y teniendo claras las visiones en todo lo que hacemos, ¿no? Digamos, si la agilidad la usamos para un medio, la hacemos para esto, ¿no? Para en los momentos de crisis poder accionar, ¿no? Es lo que estamos buscando. Sí, ni hablar. Yo acá ya estamos en tiempo casi. Quería dejar ahí algún espacio para ¿cómo se llama? Preguntas. Para que el público, claro, para preguntas, para poder interactuar un poquito con la gente que está ahí, para hacer un panel un poco más grande. Gracias a los dos por habernos llevado en este camino. Yo con lo que me quedo, como para cerrar este último tema, ¿no? Es un poco el tema de cómo funciona nuestro cerebro a través de todo esto, ¿no? Como nos contaba Seba, como muchas veces estos periodos de crisis nos activan nuestro modo de supervivencia, pero cómo, ¿sí? También tenemos herramientas para salir de ahí, ¿no? Cómo podemos
desde las imágenes poderosas, ¿sí? Desde esas imagen aspiracional, ¿sí? Lograr trabajar sobre ir de a poquito, ¿sí? Desactivando ese modo de supervivencia, trabajando sobre los comportamientos, trabajando sobre básicamente el mindset de las personas, que es lo que nos va a mantener, ¿no? Mantener sobre este camino de agilización que en algún momento seguramente hayamos emprendido. Bueno, eso fue todo hasta acá lo que teníamos para traerles. Nos gustaría ahora escucharlos, ¿no? Si tienen experiencias, si les ha pasado alguna vez, eh, si tienen alguna consulta acá para Pablo, para Seba. Los invito a que abran el micrófono, nos Y ahí escriban por tenemos chat. a Sí, sí. Yael, que nos hace una consulta. A ver, a ver. Hola, perdón, estoy desde el celular, por eso con la cámara apagada. Bueno, muchas gracias, súper interesante. La verdad que no conocía este marco de abordaje de la transformación en organizaciones. Y en este sentido, bueno, no tengo una experiencia para compartir, pero tenía una duda o inquietud, bueno, si ustedes la habían aplicado y si les había, o sea, en comparación con el otro abordaje más tradicional, ¿no? Del cambio, si se obtienen objetivos más rápido o por ahí mejor calidad de esa transformación. ¿Qué diferencias ven en ese sentido? Bueno, arranco yo, después complementen con su mirada. Gracias, Yael, por la pregunta. Yo una de las diferencias más grandes que veo es la sustentabilidad del cambio, ¿no? Es decir, cuando vos encarás los cambios coparticipando y haciendo y generando esa apropiación de cada uno de los colaboradores en el cambio, se sostiene solo y se realimenta solo, ¿no? Esto no es una nueva estrategia, sino es un entendimiento de dónde como organización y como equipo tenemos que ir, y se va como hasta balanceando solo. Esa es mi experiencia de haberlo vivido con un formato más tradicional o con este tipo de frameworks. Gracias. Sí, a mí lo que me pasa con esto, bueno, es un poquito lo que usé para cerrar, ¿no? El tema de tener una imagen poderosa de cambio, una imagen de un momento de la vida en el que vamos a estar mejor, en el que todos vamos a estar mejor, poder centrarnos en qué queremos que suceda, más en todos los problemas que tenemos hoy en día para vivir en un mundo mejor, digamos, nos saca, ¿sí? Nos saca de ese lugar de la queja para ponernos en un lugar un poco más creativo, ¿no? Todos compartimos esta imagen, todos queremos esta imagen, es esto lo que queremos. A partir de ahí, como decía Pablo, darle a cada uno de los equipos, a cada una de las personas, el empoderamiento de poder determinar, ¿no? De qué forma va a lograr. También hace que la persona sea partícipe del diseño del cambio, y sobre todo un cambio alineado a su forma de ver el mundo. Cada uno de nosotros se imaginó esa foto de una forma distinta, y hay cosas que le resonaron más, hay cosas que les hizo más sentido, y a partir de ahí digamos que nos da la autoorganización para que cada persona busque su propio camino hacia esa imagen mucho más aspiracional, ¿no? Hacia esa imagen mucho más positiva. Nos saca, ¿no? De ese pensamiento de que la crisis es algo malo y es simplemente un paso más en la vida. Y luego el modelo Voice que nos invita a centrarnos en los comportamientos, pero sobre todo nos invita a centrarnos en poco, ¿sí? Pensando en comportamientos, hay mucho que va a tener que cambiar. ¿Cuál es el pequeño comportamiento que más impacto positivo nos significa? Y concentrarse en eso chiquitito, y que cada persona, digamos, que cada equipo pueda decidir cómo hace para llegar a ese formato de comportamiento, ¿no? Luego, tener claro el impacto y poder comunicarlo, poder celebrarlo, ¿sí? Cuando se logra el impacto, para que de esa forma sea mucho más sustentable.
hace que tengamos también cambios mucho más rápidos. Nos centramos en poquito, dejamos que cada uno diseñe de qué forma lo va a lograr, de qué forma va a acercarse a esa forma de comportarse, y enseguida va a poder palpar el impacto, es decir, lo hicimos por esto, se está cumpliendo o no, eso te da el empujoncito para seguir yendo por otro comportamiento y luego por otro y luego por otro. Y así, un pasito a la vez. Gracias, Walter. No, gracias a vos, Yael. Bueno, ¿Quién acá más? Ingrid nos dice muchas gracias a ustedes por participar, gracias Fernanda también por estar presente. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna experiencia a compartir? Si no, le vamos a pedir a Walter que nos diga cómo sigue esto. Bueno, ¿cómo sigue esto? En general tenemos, durante esta charla tenemos, volcamos bastante experiencias, ¿sí? Contamos bastante de lo que muchas veces nos pasa en los clientes y demás, nos pasa o tenemos contacto con algunos colegas, y hoy evitamos toda esa parte. ¿Por qué lo evitamos? Evitamos esa parte porque esta charla tiene una parte 2, ¿no? Dentro de un mes, último jueves de septiembre, vamos a hablar un poquito con referentes de algunas organizaciones, ¿sí? Que nos van a contar más en profundidad. ¿Sí? Vamos a armar un fishbowl en el que también van a poder participar, donde vamos a estar justamente hablando acerca de las experiencias, no solo las experiencias de haber vivido algo como una crisis, sino sobre todo experiencias de cómo salimos de ahí, ¿no? Así que, bueno, nada, los esperamos dentro de un mes para la segunda parte de esta charla. Muchas gracias por haber venido y quedamos en contacto. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, un gusto estar acá.